vamos a hablar de un tema bastante interesante, ya saben la dinámica, yo expongo una parte, ustedes después les doy un espacio para resolver preguntas, es la forma con la que yo estoy acostumbrado a trabajar, entonces pueden hacerlo de manera oral, ¿sí? O pueden hacerlo mediante el chat, ¿sí? Por la cantidad de personas, a veces si nos sobresaturamos, y lo que voy a pedir es que las preguntas y las consultas sean conducentes al tema que estamos tratando. Si hay temas de preguntas de carácter personal o que tengan casos especiales, al final les voy a dejar mi número, mi correo electrónico, y con mucho gusto me pueden escribir o me pueden llamar, que estoy para ayudarlos, ¿sí? Muy bien, entonces, gracias a la invitación de Udiápolis, hoy vamos a hablar sobre la naturaleza de las faltas y las sanciones administrativas. Recordarán ustedes, antes de poder hablar del ejercicio o de estructurar, ¿no?, la naturaleza de la falta o de las sanciones, es importante recordar dos puntos. Primero, la potestad sancionadora. Recordarán, para empezar, que la potestad sancionadora, ¿sí?, va a nacer de una de las funciones administrativas del Estado, cuya finalidad es poder realizar actuaciones de control social, porque se debe entender que el Estado ha regulado ciertas reglas de conducta. Claro, eso se llama poder de policía o potestad regulatoria. Incluso lo ha determinado en el marco con normas con rango de ley. En algunos otros casos lo ha regulado con normas reglamentarias, incluso con actos administrativos o con contratos administrativos, y de las diferentes formas como se pueda manifestar esta potestad regulatoria a las diferentes actividades económicas, sociales, ¿sí?, y de protección del interés público que se pueda dar en el Estado peruano o por la administración pública. Sin embargo, ante el incumplimiento, ¿no?, ante el presupuesto en la cual un administrado, un ciudadano, una persona natural o jurídica incumple con lo regulado, incumple con el deber ser, con el deber ser social o con la obligación que tiene el ciudadano, va a existir una consecuencia administrativa, ¿no? Porque el Estado tiene que guardar un control social. Y al guardar un control social en nuestro sistema, también el Estado puede castigar las inconductas, ¿sí?, que atentan con ese deber, que atentan contra el interés público, que atentan contra el derecho de otras personas. Y nace, ¿no?, la idea de la potestad sancionadora. Ahora, esta potestad sancionadora, estimados doctores y doctoras, por ahí me dicen que no se escucha, por favor, confirmen, ¿sí? Sí se escucha, doctor. Ok, entonces debe ser por ahí su audio de la participante. Entonces, esa potestad sancionadora, ¿sí?, que se va a desarrollar y que necesita materializarse, tiene dos grandes vertientes, ¿no? Primero, el derecho penal, claro, el jus puniendi penal, que es la forma como se punibiliza, se sanciona la inconducta que se considera como un marco penal o considerado dentro del derecho penal. Y por otra parte, la potestad sancionadora, que es la facultad que tiene la administración pública para sancionar a los administrados por la comisión de infracciones. Y ahí viene el primer presupuesto, ¿no?, por la comisión de infracciones. Para empezar, las infracciones son esas conductas típicas pasibles a ser sancionables. El presupuesto administrativo, ¿no? Ahora vamos a hablar a mayor detalle. Porque lo único que castiga el sancionador es, ¿sí?, la comisión de infracción. Algo que debemos aprender a separar antes de continuar es a separar la potestad sancionadora de la potestad o de la facultad de fiscalización. Porque la fiscalización, a diferencia de la sancionadora, la fiscalización no castiga. ¿Cómo que no, Addison? Si me ponen mi papeleta, después me sancionan. Claro, pero no te sancionan por la papeleta, te sancionan por el procedimiento sancionador.
SUNAFIL viene, me levanta un acta de infracción, eso no quiere decir que me está sancionando, porque después, para que te sancionen, tiene que haber una materialización de la potestad sancionadora. Ahora, esa potestad sancionadora que va a castigar, que va a punibilizar dentro de las reglas del derecho administrativo, la comisión de infracciones tiene que estar sujeto a un cauce, a un camino, a una ruta. A esa ruta, a ese cauce, lo vamos a llamar procedimiento administrativo. Hola, mi cámara creo, no sé qué ha pasado con mi cámara. A ver. Reader, no sé qué ha pasado con mi cámara, siento que está borroso. Sí, doctor, quizá en momento de desenfoque ha puesto su cámara. A ver, Puede no. activarla y desactivarla nuevamente, no hay problema. Bueno, le he apagado y después lo estoy desenfocando, pero sigue igual. No Mm, sé, de la nada, yo no he puesto nada. a ver, doctor, vamos a ver. Tal vez por ahí desde la parte técnica. Doctor, ¿puede activar nuevamente su cámara, por favor? Claro, claro. ¿Ves? No, a ver, un segundo, por favor. Está bien, Reader. No sé, ni siquiera había tocado la computadora. Ya, mientras van solucionando el tema de la cámara, seguimos explicando. Y esta potestad sancionadora, estimados amigos, ¿sí? Necesita un cauce, una ruta, un camino. ¿Cómo se llama esa ruta, ese camino, ese cauce? Procedimiento administrativo sancionador. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Y por qué existe un procedimiento administrativo sancionador? Para empezar, porque necesitamos garantizar los derechos del administrado. Necesitamos garantizar que esa actuación administrativa realizada por la administración pública para punibilizar la comisión de infracciones tiene que ser en la debida proporción. ¿Y por qué tiene que ser en la debida proporción? Y no solamente en la aplicación de la sanción, sino también en el desarrollo del procedimiento sancionador. ¿Y eso por qué es importante entender? Porque no solamente va a haber infracciones y sanciones, también va a haber medidas correctivas. Y a veces resulta ser que en algunos supuestos las medidas correctivas pueden ser incluso más lesivas que la sanción de fondo. Yo recuerdo un caso bastante interesante hace unos años que tuve un tema minero, en la cual la medida correctiva era la incautación, ¿no?, de la maquinaria de esta empresa que había por unos kilómetros sobrepasado, ¿no?, el margen de trabajo. Y vino la autoridad, el MINAM, ¿sí?, y incautó toda su maquinaria. Y la multa por realizar minería en esa franja, en la cual no afectaba ningún tipo de zona protegida, era equivalente a 50 UITs aproximadamente. Pero la medida correctiva de la incautación que se desarrolló era el doble o el triple de lo que se había estado sancionando. Y el perjuicio económico era mayor en relación a la medida correctiva que en relación a la propia sanción. Ahora, ¿por qué existen reglas que garantizan el sancionador? Ahora está solucionando mi cámara. Listo. Porque hay reglas que prevé el sancionador, porque es evidente que dentro del procedimiento sancionador existe una inequidad de armas. Porque estamos ante una situación en la cual no existe una equidad, no estamos ante una situación de paridad. Es evidente que la administración pública tiene una situación de ventaja en relación, ¿sí?, en relación al administrado, porque obviamente no existe un tercero imparcial, llamado juez, que pueda administrar y pueda equiparar la actividad sancionadora. Y yo creo que es uno de los fundamentos esenciales para creer que muchos sancionadores cometen abusos, a veces
irreparables ante el administrado en la práctica de la potestad sancionada. ¿Sí? Muy bien, ahorita voy a darles pase para las preguntas. Esto es como preámbulo. ¿Sí? Y después, no se olviden que de esa potestad sancionadora administrativa va a existir el PAS y va a existir el PA, de lo cual también voy a comentar algunas cosas hoy. Ahora, el procedimiento administrativo disciplinario, Addison, ¿es un procedimiento sancionador? No. O sea, por muchas razones. Pero sí ejerce potestad, potestad sancionadora. O sea, son primos, hermanos, llámalos, pero no, el disciplinario no es un tipo de sancionador. No hay que, ¿por qué? Primero, existen reglas procesales que son distintas, las garantías y la aplicabilidad de la actuación disciplinaria es distinta a la sancionadora. Es más, las garantías, al parecer en el sancionador, perdón, en el disciplinario, hay garantías que no se aplican del sancionador, que para mí es un completo error. Ahora, una de las principales diferencias entre el disciplinario y el sancionador es que los procedimientos administrativos disciplinarios son actuaciones de administración interna, es decir, de la administración pública para adentro. Mientras que el PAS, siempre de los siempre, va a ser en relación hacia el ciudadano, ¿no? Persona natural, jurídica, ¿sí? Aunque en la actualidad muchos dirán, pues no, pero existe ahí eso, un PAS para servidores civiles. Claro, el PAS que lleva la Contraloría General de la República, pero eso es otra historia, pero la Contraloría lo hace en relación a los ciudadanos, en relación a los servidores que no son parte de su entidad. Por otra parte, existe el disciplinario, ¿no? En la cual lo ejerce la propia entidad para poder, ¿sí?, sancionar las conductas violatorias de los deberes, prohibiciones, obligaciones que tiene un servidor civil. Ahora, tanto el disciplinario como el sancionador tiene un efecto, si bien represor, porque Señor, te limito de tus derechos. En el sancionador te multo, te suspendo, en el disciplinario te inhabilito, te suspendo de la función del servicio civil, ¿sí? Represor, para que debamos entender que tanto el ciudadano, o sea, la persona natural o la persona jurídica, o el servidor civil, no vuelvan a cometer, porque no se olviden, el sancionador es una herramienta de control social. No es una forma, por ejemplo, para poder recaudar impuestos. Y eso hay que explicarle bien a las entidades públicas. O sea, a veces creen que el sancionador es una forma para poder generar recursos para la entidad. No, no, no. El sancionador, en esencia, es una herramienta de control social. No es una forma de cómo yo voy a generar pecunio. ¿Sí? ¿Me dejo entender, doctores, doctoras? ¿Estamos bien? Y por otra parte es persuasiva, porque tú, señor, ya no lo vas a volver a hacer, y se debe entender que la persona que estuvo a mi costado tampoco lo va a volver a cometer. O mi vecino, o la otra empresa que se realiza o se dedica al mismo rubro de mí, y vio que me cayó una multaza de 50 UITs, para la próxima que quiera incumplir y cometer una infracción, va a tener mucho cuidado. ¿Sí? Muy bien, eso como preámbulo, y a ver si hay preguntas o consultas para poder resolver. Primero, Reader, contestamos las que están de manera verbal, ¿sí? Los que han levantado la mano. ¿Aún no, doctor? ¿No ha levantado su manito? Yo había visto por ahí. Bueno, ya, no sé si no hay preguntas verbales. Allá, por ahí hay uno. Sí, ahora sí. Doctor Javier, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlo. Adelante, ¿está activo su audio? Puede activarlo usted desde su monitor o equipo celular. Doctor Javier Luna, muy buenos días. Si no, damos paso al doctor Franklin. Doctor Franklin, buenos días, puede activar su audio. ¿Aló? Javier, ahora sí, disculpe, doctor Franklin, le había activado su audio, pero desactivado, luego sigo con usted. Adelante, doctor Javier. Buenas tardes. Quería hacer la consulta. En un procedimiento sancionador se inicia con una notificación de infracción. Y de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, tiene 9 meses para dar por finalizado el procedimiento sancionador y pasarlo a ejecución colectiva si es que no lo ha
o para iniciar su procedimiento. Cuando ha culminado los 9 meses y ha caducado el procedimiento sancionador, la entidad puede volver a iniciar con la misma notificación de infracción que ha iniciado ese procedimiento que ya caducó, o tendría que iniciar de nuevo con una nueva notificación de infracción. Si tú te refieres a una notificación de infracción, debo entender que es un acta de fiscalización, ¿cierto? Claro, una notificación de infracción es una falta administrativa que por decirle, un efectivo de la Policía Municipal lo ha realizado en un establecimiento, Ya, detectó una falta y le puso una notificación de infracción. Eso es un acta de fiscalización, ¿está bien? Sí. Ya, perfecto. Pregunta, ¿puedo iniciar? Mira, ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando de reglas de caducidad. Creo que está en el 259, 260. Lo que te dice, sí, efectivamente, tú para que termines el proceso, el procedimiento sancionador, tienes 9 meses, más los 3 meses que puede darse debidamente justificado. Ahora, Adilson, la caducidad dentro del sancionador desaparece el objeto del ejercicio administrativo, no, solamente el proceso. Es decir, que ese procedimiento sancionador sí podría volver a ser iniciado con la misma papeleta de infracción. Diferente situación sería si estuviéramos en reglas de prescripción. ¿Sí? No te olvides que la prescripción en sancionador extingue la acción y también extingue el objeto, ¿no? O sea, tanto el proceso como el deber, ¿no? O sea, todo. En cambio, la caducidad no, solamente el proceso. Pueden volver a iniciar de nuevo procedimiento sancionador. Ahora, esos 9 meses sí se computabilizan dentro del plazo de prescripción. Listo, pude contestar tu pregunta. Listo, vamos. Excelente, doctor. Hoy sí, doctor, vamos a tener nuestros estudiantes 100% de interacción. Y así que estamos muy felices, doctor Franklin. Muy buenos días. Adelante, por favor. Doctor Franklin. Doctor Franklin, ¿nos escucha? Si no, damos pase al doctor Néstor. Doctor Néstor, muy buenos días. Está activo su audio. Puede activarlo usted mismo. Adelante. Doctor Adelson, disculpe, ¿no se escucha el participante? No, yo no lo escucho. Ah, yo tampoco. Doctor Néstor, ¿puede activar su audio? ¿Sí? Doctor Reader, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Muchas gracias, doctor. Una pregunta concreta, doctor. En un procedimiento de control interno que realizan en el Ministerio Público Poder Judicial, ¿bajo qué marco se realiza ese procedimiento? Y si en este procedimiento se puede hacer valer ese plazo de 9 meses. Muchas gracias. Néstor, antes que concluyas, cuando hablas de control interno, te estás refiriendo a actos que realiza la Contraloría. No. Control interno del Ministerio Público abrió procedimiento administrativo a un fiscal por ese tema, doctor. Porque cuando me hablan de control interno, debo entender que a veces estamos en reglas. Sí, no se aplica el plazo de caducidad, porque se van a aplicar las reglas del disciplinario. ¿Sí? Y en la mayoría de disciplinarios no existe la caducidad, existe la prescripción. Entonces hay que ver bajo qué reglas, porque creo que el OGMA tiene sus propias reglas disciplinarias dentro de la actuación. Entonces te riges a la regla disciplinaria que regula el procedimiento especial. ¿Sí? Complementariamente a ello, la 30.057, Ley del Servicio Civil. No existe ni en la ley especial ni en la 30.057, aplicas recién la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por eso les decía, ¿no? Que el disciplinario tiene otra connotación diferente al sancionador. ¿Sí, Ridel? ¿Listo, doctor? Espero haber contestado su pregunta. Excelente, doctor. Damos pase al doctor. Con el nombre de Samsung. Doctor, con el nombre de Samsung. Adelante, por favor, su equipo celular. Puede activar desde su monitor, creo que desde su celular mismo.
Si no, damos pase al doctor Jonathan. Gracias por activar su cámara, doctor Jonathan. Adelante. Doctor, buen día, doctor. Dos preguntitas, doctor. Una, ¿qué sucede en un procedimiento administrativo sancionador cuando un denunciante denuncia dos hechos? ¿Ya? Sin embargo, la entidad señala que no saca una resolución señalando que no es competente respecto, ¿no? A este hecho y lo deriva al Ministerio Público, pero no se pronuncia nada sobre el otro hecho. ¿Tengo que volver a denunciar a la entidad, doctor? Porque entiendo que al sacar su resolución señalando que no es competente está prácticamente desestimando toda la denuncia, pero son dos hechos diferentes y solamente en esa resolución se pronuncia por un hecho. Ahora, otra pregunta, doctor, respecto al tema de la notificación. ¿Qué sucede cuando el notificador prácticamente realiza un procedimiento inadecuado en el sentido de que va un mismo día y notifica y deja en ese mismo momento, yo que he revisado las cámaras, deja una notificación de fecha primero y de fecha 2, día 1, día 2, el mismo día y deja la resolución debajo de la puerta? No cumplió el procedimiento. Este es en el caso de un procedimiento administrativo disciplinario. No cumplió el procedimiento y te emite la resolución de sanción debajo de la puerta. No pasa nada. Listo, excelente. Excelente. Esa sería mi pregunta, doctor. Gracias. En relación a la segunda pregunta, es ineficaz ese acto administrativo. Tienes que solicitar la ineficacia del acto administrativo y te vuelvan a notificar, para empezar. ¿Sí? Ahora, si te sancionan, puedes declarar la nulidad también. Listo, eso es fácil. Ahora, en relación a tu primera pregunta, siempre, a ver, algo que tenemos que entender es que el denunciante, si estamos ante una situación de sancionador o disciplinario, salvo estemos en un procedimiento trilateral, sancionador como hay en su, no, en su salud, ¿sí? El denunciante no es parte del procedimiento. A veces puede llegar hasta la figura de contrarrecurrente, pero no es parte. En otras palabras, la administración pública, una vez que el administrado ha denunciado, ¿sí? Una vez que el administrado ha denunciado, la administración pública puede ponderar si esa denuncia es factible o no factible. En otras palabras, y de manera sencilla, no todas las denuncias van a traer un sancionador. O sea, existe una libertad discrecional ahí por parte de la administración pública para poder decidir, para poder resolver en relación a ese punto. Ahora, puedo reiterar, y si es un tema, o sea, evidente y que hay una omisión de funciones, yo te recomendaría que pueda ser de conocimiento al órgano de control interno o en su defecto a la fiscalía, ¿no? Si es un tema ya que va por el tema de infracción y no solamente de una ponderación de una sanción, ¿sí? Entonces ahí para contestar tu pregunta, ¿sí? Listo. Ahí, no sé, Reader, ¿una pregunta más o continuamos la clase? Una pregunta más, doctor, que había quedado en el aire con la doctora de Samsung. Doctora, adelante, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. Es una inquietud respecto a las infracciones de tránsito por el caso de conducción en estado de ebriedad. Acá en Madre de Dios, específicamente, la sanidad no cuenta con un biólogo, por lo tanto están derivando los dosajes etílicos a Cusco y Puno, ¿no? Entonces, los resultados están llegando en mes y medio, 2 meses, 20 días, ¿no? Y recién ahí, o sea, después de 20 días, ¿no? De un mes, están imponiendo las papeletas. ¿Hay un plazo, digamos, para imponer esas papeletas? Hasta donde yo sé, por reglas de procedimiento administrativo, son 30 días. Pero acá hay un tema que puede justificar que es la actuación probatoria. Entonces, si la actuación probatoria establece, o sea, hay un presupuesto que si hay actuaciones probandis, ¿sí? Sí se puede suspender el plazo. Y acá yo creo que Ya, sí. porque, Sí, sí. ya, Claro, porque el hay inconveniente es, como hay la retención del vehículo, ¿no? Los vehículos están quedando retenidos por ese mismo lapso de tiempo, no, pues ¿no? Entonces, es que no, pues, o sea, la medida correctiva tendría que levantarse en un plazo máximo de 30 días, ¿sí? Porque estamos afectando los derechos. Eso es erróneo, ¿no? Es contra erróneo. O
sea, está bien, o sea, que se suspende el plazo de la sanción, pero no puedes, ¿cómo se llama? Suspender por más tiempo, ¿no? Es medio raro, ¿no? Listo. Listo. Pero a ver, Adelante, doctor. listo, continuamos. A ver, creo que hay una pregunta por ahí de manera virtual, de manera escrita. Esa la voy a contestar porque es interesante. ¿Qué diferencia existe entre un procedimiento administrativo sancionador versus un disciplinario? Listo, antes de pasar. Primero, lo más importante es que los PAS, como les comentaba, siempre, de los siempre, van a ser en relación a ciudadanos, personas naturales, hacia la ciudadanía, hacia la sociedad, mientras que el PAD siempre va a ser hacia adentro, hacia los servidores civiles. Ahora, al ser hacia los servidores civiles, no estamos ante un procedimiento administrativo propiamente dicho, sino estamos ante actuaciones de administración interna. Entonces, primera diferencia, mientras uno es un procedimiento administrativo puro, el otro es una actuación de administración interna con características de procedimiento administrativo. Segundo, la ley que regula el PAD y el PAS. Para el PAD, la 30.057, el reglamento, las resoluciones y 6 PAD especiales, como el de la Policía Nacional, como los magistrados o los fiscales o los docentes, se va a utilizar su norma base, la 30.057, y después recién la ley del procedimiento administrativo general. O sea, en otras palabras, el marco regulatorio va a ser distinto, o sea, el marco normativo va a ser distinto para regular el PAD y regular el PAS. ¿Sí? Otra de las características tan importantes que tiene el PAD y no tiene el PAS es que en el PAD tenemos secretario técnico. Obviamente hay algunos sancionadores, me dirán, que sí gozan de sus secretarios técnicos. Creo que en el caso de los PAS de OEFA existe un secretario técnico. ¿Sí? Pero en la mayoría no. O sea, en el PAD ha nacido, ¿no?, la idea del secretario técnico. Otro es, y esto es más bien una diferencia, de verdad es la poca aplicación de una garantía administrativa, es la inmediatez de la sanción. En un procedimiento sancionador común, si tú impugnas, los efectos de la sanción de ejecutividad y también de ejecutoriedad se suspenden. Es más, si tú lo llevas al contencioso administrativo, también esos efectos se suspenden, en la mayoría de casos. Pero en el PAD no. En el PAD te sancionan incluso en primera instancia, y bueno, señor, tú puedes apelar, puedes ir al contencioso administrativo, pero desde la comodidad de tu hogar, y nadie te va a pagar los 2, 3, 4, 5, y si te vas al contencioso, años que puede pasar para que te den la razón. O sea, yo creo que eso es una garantía, es una aplicación normativa que atenta, sí, que atenta contra la presunción de inocencia, ¿no? Que en el disciplinario se llama presunción de licitud, o en el administrativo se llama presunción de licitud, ¿sí? Entonces voy a contestar esa pregunta, voy a seguir explicando, vamos a tener otra ronda de preguntas, ¿sí? Muy bien, eso como temas de preámbulos. Vamos a hablar de algunos principios que van a estar ligados a las faltas y las sanciones dentro del ejercicio administrativo, ¿sí? Después pueden levantar la mano, dejen levantar la mano y en orden de prelación después contesto sus preguntas. Primer principio, legalidad, ¿no? Yo creo que es un principio base del ejercicio sancionador. ¿Por qué? Porque es la ley la que va a determinar y va a atribuir, es decir, te voy a delegar mediante norma con rango de ley, potestad sancionadora. O sea, solamente es una ley orgánica, ley formal, un decreto ley, ¿sí?, que te puede otorgar potestad sancionadora. Pero el tema no es eso, solamente que te otorguen la potestad, sino también las consecuencias administrativas. Es decir, medidas, infracciones, sanciones y medidas correctivas. En otras palabras, si no hay una norma con rango de ley que te delegue potestad sancionadora y consecuentemente
infracciones, sanciones y medidas correctivas, entonces estamos ante un presupuesto que no es legal, es ilegítimo, es ilegal. Está prohibido, ¿sí?, que yo, administración pública, me delegue, ¿sí?, me delegue potestad sancionadora con una norma infranormativa. Ahora, existe una excepción, que la ley orgánica que te delega potestad sancionadora permita, o sea, prevea, regule que tú puedas establecer procedimiento sancionador con una norma de rango reglamentario. ¿Sí? Caso, por ejemplo, municipalidades, ¿no? La ley orgánica de municipalidades te delega la potestad de poder reglamentar sancionador. Por eso es que crean su famoso RAS y sus famosos quiz, ¿no? Y por otra parte, otro caso interesante es el caso de OEFA, ¿no? En la cual la administración pública también, ¿no?, le permite regular, mediante solamente su consejo directivo, infracciones y sanciones. ¿Sí? Entonces, primer presupuesto, legalidad, ¿no? Ahora, si no estamos en ese supuesto que la norma es la que te ha otorgado la potestad de crear infracciones y sanciones, esas infracciones y sanciones no son de estricto cumplimiento. ¿Sí? Muy bien. Tipicidad. ¿Sí? Algunos dicen que es un subprincipio, ¿no?, de la legalidad. Porque tiene que ser expresa, ¿sí?, la conducta que va a ser sancionable administrativamente, ¿sí?, por la entidad pública. O sea, las conductas que son administrativamente sancionables como infracciones y sanciones tienen que ser expresas por una norma con rango de ley. Y esto busca garantizar la legitimidad en cuanto a los ilícitos administrativos. Por eso es que la administración pública, igual que en el derecho penal, no puede sancionar, ¿sí?, no puede sancionar aplicando analogía, mucho menos haciendo una interpretación extensiva. Está proscrito, ¿sí? Eso es algo bastante interesante. Pero hay un caso muy, muy especial, en la cual creo se le han olvidado el tema de la tipicidad. ¿Por qué, Adilson? Y es el proceso y es el caso del PAT, ¿no?, del disciplinario. Porque en el disciplinario, ¿qué pasa? En el disciplinario, ¿sí?, han creado, la 30.057 regula, ¿sí?, regula dónde está el catálogo de infracciones. En la ley 30.057. ¿Sí?, la ley del en la ley del procedimiento administrativo general, ahí también tenemos un catálogo de infracciones para servidores civiles. Estas infracciones en el disciplinario se llaman faltas, ¿sí?, para que lo puedan buscar así. Sin embargo, la ley 30.057 en ninguna parte señala y delega potestad para que Servir pueda crear con normas de rango reglamentario infracciones. Sin embargo, tenemos otro catálogo de infracciones en el reglamento del PAD, ¿no?, en el reglamento del procedimiento administrativo, perdón, en el reglamento del procedimiento administrativo disciplinario. Eso atenta contra la tipicidad. Pero si no fuera suficiente eso, lo que es ya aberrante, es que se puede disciplinar aplicando el Código de Ética de la Función Pública, que básicamente es una norma que establece principios y reglas. En otras palabras, a la administración pública le han dado un gran etcétera para que usted, señor, si no cuadra en tu conducta, ¿sí?, si no cuadra en la conducta sancionable, puedes aplicar el Código de Ética de la Función Pública. Obviamente, ya Servir en el 2020 ha regulado y ha puesto cuáles son las condiciones para poder regular y aplicar el Código de Ética de la Función Pública.
que del todo no está claro, no, pero por lo menos ya tenemos un índice, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto para aplicar código de ética de la función pública? ¿Sí? Muy bien, dos principios bastante interesantes. Listo, preguntas. A ver, voy a contestar mientras va levantando la mano por ahí. ¿Sí? Ya, voy a contestar 3 de los que dejan virtual y 3 de los que dan, lo hacen de manera oral. ¿Sí? Voy a ver. A ver, por ahí me dicen. A ver, me dice, tenemos 9 meses para culminar un procedimiento, pero en dicho PAS, que se culminó al 7 mes y el administrado apela, se le eleva al superior y este se demora 3 meses en dar su resultado y dice que se anula la resolución administrativa que sanción porque no se tomó el descargo, es decir, tuvo un vicio. Como esta resolución ya viene después de los 9 meses, se tiene que emitir, dice que con un vicio que se tendría que volver a iniciar el procedimiento. No, la aplicación de los 9 meses, Cintia, solamente es para primera instancia, no computa o no establece, ¿sí? El segundo. Entonces, eso como un dato bastante interesante, ¿sí? A ver, ¿qué más? Por ahí. Franklin me dice, bueno, me dicen qué garantías no se aplican al sancionador. Bueno, estoy comentando, ¿no? Sobre todo voy a encauzar la conducta, ¿sí? Las preguntas en relación a temas que estamos hablando, por favor, ¿sí? En el caso de una comunidad campesina, ¿cómo se sanciona a los comuneros? No es aplicable el sancionador. Ellos crean sus propias reglas de acuerdo a su derecho consuetudinario para aplicar su sancionador. ¿Sí? Listo, a ver. Por ahí me dicen ¿el derecho sancionador es un derecho adversarial? No, no es un derecho adversarial. No estamos ante una igualdad de armas, ¿no? Más bien es el procedimiento sancionador quien va a garantizar la correcta aplicación de la sanción dentro de un procedimiento sancionador. No considero que sea de carácter adversarial por su propia naturaleza, ¿no? Por más que el sancionador sea un procedimiento especial, no deja de ser lineal. ¿Sí? Listo. Señor Reader, creo que hay personas que quieren participar verbalmente. ¿Sí? Hay que Sí, dar oportunidad a los que a no los han... que no participan. Vale, vale. Correcto. Doctor Percy Richard, está activo su audio. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Tengo 2 preguntas. Una es respecto a la caducidad. Cuando el órgano de primera instancia emite su resolución de que el procedimiento ha caducado, ojo, pero no está debidamente motivado, solamente dice que habiéndose advertido que ya pasó 9 meses y un día y no existe la ampliación, declárese caduco, ¿puede iniciar nuevo procedimiento o prácticamente ya debe estar archivado por motivación? Esa es una de mis preguntas. Y la siguiente es relativo al principio de legalidad que usted acaba de indicar. Si, por ejemplo, una municipalidad sanciona a un administrativo evidenciando una falta de que sus tableros eléctricos no están diferenciados, pero en su RAS figura de manera genérica, donde dice que por no cumplir con lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad. Pero eso es amplio. Quería saber su punto de vista en esos puntos. Gracias. En el primer punto, sí puede iniciar, doctor Richard, un nuevo sancionador, porque la motivación no es una causal de extinción de la acción, ¿sí? Entonces sí puede iniciar, mediante la motivación, la indebida motivación, puede haber un tema relativo pues a la nulidad, ¿no? Que es otra cosa. Ahora, en relación a la segunda pregunta, ¿qué caso para más interesante? Yo creo que si el propio reglamento está dando pie al reglamento de electricidad, creo me dices, o a la ley de sancionador, tendríamos que ver, ¿sí? Y tendría que ser específica
que en esta nueva ley, de verdad desconozco el marco sancionador, establezca de manera expresa lo que tú dices, ¿no? De los tableros sean diferenciados. Si no lo establece en esta nueva ley de manera expresa, no es aplicable, no se puede aplicar. Ahora, si en esta ley de electricidad, del reglamento de electricidad, me dices, hay esa sanción y encima hay una medición y una ponderación, se tendría que aplicar, ¿no? Ahora, lo que se tendría que aplicar, la sanción es a la que establece dentro del sancionador. Es un proceso un tanto complejo, ¿no? Entonces, pero estamos entre esos dos supuestos. Lo que yo te diría es ver qué establece el sancionador del Reglamento, creo, Nacional de Electricidad. Listo. Siguiente pregunta, Reader. Doctor Johnny, está activo su audio. Adelante. Doctor, buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál es la situación cuando un responsable, en este caso de la comisión permanente, deja prescribir alguna infracción por parte de repente de un docente? Hablando en el caso de educación, se deja prescribir un caso de acoso sexual y ya pasó el tiempo en este caso, prescripción. Nosotros, como en este caso, como el director de la UGEL, puede abrir un proceso al responsable por dejar prescribir. Efectivamente, claro, y con todas las de la ley, ¿no? Incluso si es un tema tan delicado como el acoso sexual, o sea, la sanción punible, el bien jurídico protegido es mayor, ¿no? Y por ende, también la aplicación disciplinaria tendrá que ser más rigurosa, de todas maneras. Sí se puede disciplinar. Muchísimas gracias, doctor. Listo. ¿Tenemos más, Reader? Sí, doctor, tenemos al doctor Jonathan. Doctor Jonathan, está activo su audio. Adelante. Doctor, buenas tardes nuevamente. Doctor, respecto al tema de la ineficacia de la notificación que había señalado, ¿no? Y solicitar una nulidad de la resolución de sanción, ¿cuál sería el plazo para poder presentar esto, doctor? ¿Existe algún plazo para solicitar esa ineficacia de la notificación? 15 días. Ya, doctor, gracias. Claro. Ahora, si es que lo quieres llevar como nulidad, o sea, solicitar una nulidad, lo puedes hacer dentro de los 2 años, pero ahí te vas a meter a otro procedimiento. Yo te recomendaría que lo puedas hacer como si fuera un recurso impugnatorio, ¿no? O para que lo consideres, ¿no? Ahora, también lo puedes llevar al contencioso administrativo. Ahí tienes 3 meses. Pues yo te diría ya cuál es la estrategia procesal que quieres usar, ¿no? Listo, Reader. Tenemos de la doctora con nombre Samsung. Adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Es doctor, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes con todo. Buenas tardes, doctor. Doctor, una pregunta sobre el tema del procedimiento disciplinario. En la ley 357 y su reglamento, y al parecer también su directiva, no se ha regulado un capítulo relacionado a la actividad probatoria, ¿no? Decreto de pruebas, práctica de pruebas. Se puede aplicar supletoriamente el artículo 174 del tubo de la ley número 2744, donde señala pues la actividad probatoria, o no es posible aplicar supletoriamente. Claro que sí, efectivamente. Si no está regulado, aplicas supletoriamente la ley del procedimiento administrativo general. Sí, válido, muy bueno. Válido. Entonces, lo que sucede es que a veces las entidades, ¿cómo es el procedimiento disciplinario de la ley de registro civil, como lo he leído? Hay un secretario técnico, como usted lo mencionó. El secretario recomienda el inicio de un procedimiento disciplinario. Luego, el jefe inmediato del presunto infractor inicia ese procedimiento disciplinario, le notifica, le señala cuál es la falta que ha cometido, los medios probatorios por lo cual se sustenta la falta, y luego ya pasa una etapa sancionadora. Sin embargo, en la etapa sancionadora, el sancionador sanciona, valga la redundancia, acopiando 2 medios probatorios nuevos que no fueron notificados en el acto de inicio de PAT.
¿ahí habría alguna vulneración, algún principio, algún derecho del servidor o funcionario público que no tuvo conocimiento de esos dos medios pruebas que fueron de manera de oficio por el órgano sancionador sin que se los notifique para que ellos puedan practicarlos o contradecirlos esos medios de prueba? Así como lo planteas, no. No, porque no te olvides que el sancionador y el disciplinario no tiene etapas preclusivas. Ahora, lo que sí, por prácticas de garantía, no está regulado dentro del LPAC, se debería hacer de conocimiento, ¿no? Ahora, al no estar previsto, porque el órgano sancionador puede realizar, por más que en el presupuesto que no lo previó el secretario técnico, o en un sancionador, por más que no se vio en la etapa instructiva, sí, eso se llama actuaciones complementarias. Ahora, que lo puede cuestionar, porque eso te responde la ley, sí lo puedes cuestionar, ¿dónde? Apelando. Pero eso en tema disciplinario no es tan bueno, ¿no? Porque si te sancionan, te suspenden de manera inmediata. Entonces, eso es un dato. Listo, Rider. Continuamos entonces. Después contestamos a los demás doctores. Seguimos. Otros principios, ¿no?, que están previstos, regulados en relación a la aplicación de sanciones e infracciones, es el principio de irretroactividad, ¿no? Ailson, ¿qué norma voy a aplicar para establecer la infracción, la sanción, incluso la medida correctiva? Y diríamos que vas a aplicar la norma sancionadora que está vigente al momento de incurrir el administrado en la conducta sancionada. Esto es copy-page del derecho penal, ¿no? Porque en el sancionador también existe la retroactividad benigna. En otras palabras, ¿sí?, va a ser la norma jurídica, si es que la norma jurídica posterior es más garantista, ¿sí?, tiene y genera mejores beneficios al administrado, entonces esta será la norma que aplique. ¿Desde qué momento se considera la aplicación, ¿no?, la culpabilidad? Desde el momento de la comisión de la acción. Entonces, eso como un punto importante necesario de conocer en aplicación de infracciones y sanciones. Ailson, ¿qué pasa si estamos ante un presupuesto de concurso de infracciones? ¿Sí? Y cuando hablamos del concurso de infracciones, también vamos a aplicar la misma regla, ¿no? Aunque expresamente no lo dice en la LPAG, en la Ley de Procedimiento Administrativo General, vamos a utilizar lo que en el derecho penal se conoce como concurso ideal, en este caso de infracciones. En otras palabras, solo o se va a sancionar o ante el supuesto de que exista la comisión por un solo hecho de 2 o más infracciones, solo se aplicará la sanción prevista o más grave o la de mayor gravedad. Pero acá hay un problema. Bueno, el comentario. Hay un pequeño detalle que debemos considerar, ¿sí? ¿Cuál es ese detalle, Ailson? ¿Cuál es ese detalle que debemos considerar, ¿sí?, en la comisión o en el concurso de infracciones? ¿Sí? Que en muchos textos sancionadores, en muchas leyes sancionadoras, no existe una ponderación objetiva de las consecuencias jurídicas, ¿no? Es decir, de las sanciones. ¿Cómo así? Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el derecho penal, en el Código Penal, se establece, ¿no?, cuál es la consecuencia jurídica ponderándolo por plazos y por plazos establecidos, ¿no? La pena, de 1 a 3 años, de 1 a 6 años, de 5 años a 15 años, pero en muchos textos sancionadores no establecen esto. Dicen, la aplicación de la sanción va a ser de suspensión. En algunos casos sí establece, ¿no? Incluso establece la regla matemática.
Y esto un poco se complica cuando hablamos de multas. O sea, ¿cuál es el criterio que estableces para condicionar la multa? Porque dice de 1 a 20 UITs, pero no establecen ni los presupuestos agravantes ni los presupuestos eximentes. Y eso dentro de la calificación que podríamos dar o de la ponderación que se podría dar, genera conflictos a nivel administrativo. ¿Sí? Entonces, eso como un detalle. Ahora, la misma LEPAG, la misma Ley del Procedimiento Administrativo General, ha establecido, ¿sí? Ha establecido cuáles son los criterios que se debe aplicar para que la sanción cumpla su finalidad. O sea, el criterio de razonabilidad, estimados amigos, va a ser el principio que va a establecer cuál es el criterio para que esa sanción que voy a aplicar sea proporcional al hecho cometido por el ciudadano, por la persona natural o por la persona jurídica, para que esa sanción cumpla su finalidad, de tal forma que no sea un abuso de derecho, un abuso de poder, ¿sí? Y genere un perjuicio, una lesión al derecho más irracional de la que deberíamos haberle impuesto. ¿Sí? Contrario sensu, puede darse también el presupuesto en que la sanción sea tan mínima, sea tan pequeña, que de verdad sea una burla, ¿no?, al ejercicio sancionador. Yo les voy a contar dos casos en la cual se aplicó irracionalmente el sancionador y sobre todo una medida correctiva, y en el otro se abusó, ¿sí?, de manera, o sea, una burla literalmente, de la aplicación del correcto sancionador. Primer presupuesto. Yo recuerdo que hace unos años atrás, una municipalidad literalmente derrumbó un mercado que venía funcionando por más de 15 años por el presupuesto de que no tenía licencia de funcionamiento. ¿Y quién habrá sido el inteligente que en su RAS había establecido que la medida correctiva era demoler el bien? Era una acción legal, ¿sí? Era una acción legal, porque estaba previsto en el RAS, pero era irracional. Obviamente, ¿sí?, la fiscalía pidió prisión preventiva para el alcalde y para el gerente de rentas. ¿Sí? El alcalde se salvó, al otro le dieron prisión preventiva por abuso de autoridad. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de acciones. O sea, el poder, la actuación sancionadora, es más, hay que tener más cuidado, porque acá no existe un juez que va a establecer las reglas de conducta para decir, esto es el límite, sino la administración pública de su pleno accionar puede realizar sanciones que de verdad punibilicen de manera gravosa. O sea, no hay alguien que lo pondere, el único que lo pondere es la propia entidad. Ahora, el otro presupuesto, el otro caso que les comento fue justamente un disciplinario que se dio en una entidad pública que literalmente habían contratado al hermano del jefe de recursos humanos, sin convenio, sin proceso, sin nada. ¿Sí? Y posterior a esto, como se volvió un tema mediático, le iniciaron un disciplinario. ¿Y por cuánto lo sancionaron? Por una semana de suspensión a ambas personas. Pregunta, ¿es racional y creer que una sanción como la que hemos presentado, ¿no?, por la comisión de un acto de nepotismo desvergonzado, tenga una sanción, ¿sí?, de una semana de suspensión? Entonces, el criterio de razonabilidad, su meta, su fin, es cumplir y creer, ¿sí?, que la sanción que vamos a aplicar sea proporcional, ¿sí?, y cumpla con el fin, ¿no?, de control social. Que no existe un exceso de punición. Ahora, dentro de esa razonabilidad,
se va a tener que considerar circunstancias atenuantes o circunstancias agravantes previstos, ¿no?, en el ordenamiento jurídico. Ahora, no se olviden que en la LPAG, en la Ley del Procedimiento Administrativo General, creo que en el 257, se establece cuáles son las eximentes y atenuantes de responsabilidad para la comisión de infracciones, ¿no? Caso fortuito, obrar de manera legal, ¿sí?, orden obligada por la autoridad competente, error inducido por la administración. Entonces, también, ¿no?, dentro de del criterio de razonabilidad tiene que haber una ponderación de los atenuantes. Ahora, no en nuestro ordenamiento jurídico, por lo menos no hay un presupuesto de agravante, ¿no? O sea, no hay, o sea, por lo general, ¿sí? Las normas especiales van a ser las que van a determinar si hay presupuestos de agravancia. Pero por lo general en la LPAG no existe, ¿no?, una actuación. Ahora, ¿dónde tengo que determinar la razonabilidad y el análisis? En lo que en la resolución de sanción, llamado acto administrativo. Si una de las condiciones del acto administrativo, no se olviden, es la motivación, tengo que demostrar todo esto, que hay un criterio de proporcionalidad, que la sanción que se va a imponer no tiene un efecto de punición. En algunos ordenamientos jurídicos especiales se establecen, por ejemplo, fórmulas, incluso matemáticas, para establecer la sanción. Caso, por ejemplo, Sunafil. Sunafil tiene un cuadrito bien interesante, ¿no? 3 presupuestos: tipo de empresa, cantidad de trabajadores afectados, y si la infracción ha sido leve, grave o muy grave. Entonces, hay una metodología para determinar, ¿no?, la razonabilidad. Independientemente de esto, por ejemplo, se tiene que establecer los criterios de razonabilidad, ¿no? ¿Y dónde está eso? Por ejemplo, el beneficio ilícito cometido, ¿no?, por la comisión de la infracción. O sea, si es que ha habido un beneficio propio por parte del infractor, o sea, ¿cómo se beneficia? Y si no hay, entonces ya estamos bajando un criterio o un punto para poder determinar una determinada sanción u otra. La probabilidad de detección de la infracción, el perjuicio económico causado, el presupuesto de reincidencia, ¿sí?, para poder determinar la razonabilidad. Y por último, otro principio que se va a acercar y nos va también a hablar, ¿no?, de la actuación o de la comisión de infracciones, es la famosa continuación de infracciones. ¿Cómo es esto? Se requiere, ¿sí?, que haya transcurrido, dice la LEBAG, por lo menos 30 días desde la fecha de la última imposición para abrir y de nuevo punibilizar una nueva sanción. Personalmente, hay un poco de vacío acá, no lo han explicado bien en la ley, ¿no? Y más bien otros autores ya lo han desarrollado. Pero porque estaríamos en el supuesto de decir, oye, si tú cometes actuaciones o infracciones continuadas, ¿no?, por un año, digamos, destrucción de patrimonio cultural, de enero a diciembre del 2020. Entonces, si yo quiero iniciarte un PAS de nuevo, tendría que esperar que vuelvas a destruir patrimonio cultural y esperar un mes de la comisión de la infracción para iniciarte un nuevo PAS. O sea, no puede haber una inmediatez ante esta actuación. O sea, medio raro, ¿no? Este presupuesto que establece la LPAG. ¿Sí? Muy bien, ahí termino con el tema de principios y ahora sí, preguntas en relación a lo que hemos estado hablando. A ver, voy a contestar las que han escrito. A ver, bueno, por ahí hemos contestado esa. Si ya te sancionó una entidad de la municipalidad con suspensión en el trabajo con unos días sin goce de haber, por no cumplir con un buen procedimiento en una licitación pública, la Contraloría puede volverte a sancionar. En la práctica no, porque estaríamos ante supuestos de nevis in idem, ¿sí? De no te pueden sancionar 2 veces por el mismo hecho. Pero, ahí la Contraloría trae su fundamento de la independencia de la acción, ¿no? Y en lo real sí te sancionan, ¿no? Eso atenta, por eso el gran problema, ¿no?, del disciplinario con
el sancionador, ¿no? Ya ha habido precedentes que prohíbe que en temas tipificados en la ley de la Contraloría sancione la entidad y hagan de conocimiento a Contraloría. Ese es un tema que recién, no se olviden que lo tenemos año y medio, un poco más, de lo que se volvió, ¿no?, a la potestad sancionadora que tiene la Contraloría, ¿sí? A ver, a ver, bueno, ya contesté eso. Bueno, voy a contestar preguntas en relación a lo que estamos hablando. Hay preguntas de transparencia, no las voy a contestar. Por ello, la necesidad de la motivación. El secretario técnico es el encargado de sancionar mediante el PAT y el PAS, o para el PAS tiene que haber una persona. Ninguna de las anteriores, Paola. En el PAT tampoco es el secretario técnico quien sanciona, es el órgano sancionador. Es más, el secretario técnico es un colaborador del procedimiento administrativo disciplinario. ¿Sí? No es el que sanciona, es el que acompaña, ¿no?, al ejercicio sancionador. ¿Sí? Listo. Bueno, ya contesté esa pregunta. Listo, hay preguntas, creo, de carácter oral, Reader. A ver, vamos a escuchar. Aún no, doctor. Bueno, había visto algunas manos levantadas. ¿Sí? No hay preguntas, ¿estamos bien? Hasta acá me dejo entender. ¿Sí, doctores, doctoras? ¿Sí? Si alguien quiere levantar la mano, excelente, no hay problema, podemos contestar. Paola me dice, ¿es el secretario técnico el que inicia la investigación para las sanciones del PAT y el PAS? No. El secretario técnico es el que realiza las actuaciones previas solo en el PAT. En el PAS no hay secretario técnico. En el PAS hay órgano instructor. En el PAT también. Es más, la actuación probatoria no lo hace el secretario técnico, lo hace el órgano instructor. Por eso es que hablamos de actuaciones de instrucción o de actuaciones instructivas. O sea, no es el secretario técnico el que hace el PAS, el que sanciona. O sea, es el que realiza el preliminar, pero en el PAT. ¿Sí? Listo. Seguimos. Entonces, no hay preguntas, pueden levantar su mano, ¿no? No hay ningún problema. ¿Qué es la infracción? Vamos a hablar un poco de la infracción, ¿no? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué es importante hablar de la infracción? La infracción, sí, para poder empezar debemos entender que es toda contravención a la obligación y al deber que expresamente establece la ley, ¿sí? Es aquella conducta por omisión o por acción, ¿sí?, que puede atentar, ¿sí?, que puede atentar contra el orden público, porque básicamente en la teoría administrativa las infracciones son tipificadas. ¿Y por qué hay una tipificación de una infracción? Porque esa infracción atenta contra un deber ser o atenta contra intereses públicos o en su defecto atenta contra derechos de particulares en el marco de lo que regula la administración pública. ¿Sí? Si quisiéramos ser un poco más objetivos, diríamos que la infracción es el presupuesto administrativo. Si no hay infracción, no hay sanción. Así de sencillo. ¿Sí? O sea, si no hay una tipificación o este presupuesto administrativo, no puede haber ni medidas correctivas, no puede haber ni medidas sancionadoras. Entonces, otra condición y otra característica de la infracción es que esta tiene que ser una conducta considerada ilícita, ¿sí?, por el ordenamiento jurídico y que la autoridad administrativa puede generarle consecuencias jurídicas, ¿sí? Es interesante prever que las infracciones, ¿sí?, son los presupuestos de hecho. Es más, para que yo pueda iniciar un PAS, tiene que haber una cierta convicción, ¿sí?, iure de jure, porque después vamos a tener que probar
para poder determinar una consecuencia. Ahora, si supuestamente hacen una denuncia, vamos a ponerlo en ese presupuesto, hacen una denuncia y en esa denuncia prevemos que no hay la comisión de una infracción. Entonces, señor, ¿para qué vamos a determinar iniciar el sancionador? O sea, no puedes hacer una pesca diciendo voy a buscar, o sea, tiene que haber ciertos elementos de convicción, ¿sí? Es decir, de supuestamente haber cometido una infracción para poder iniciar un sancionador. ¿Sí? Listo. Ahora sí, por ahí levantaron su mano, Reader. Una doctora levantó. No, doctor. ¿Sí? Bueno, había visto por ahí que alguien había levantado su mano. A ver, preguntas. ¿Cuáles son las sanciones por faltas disciplinarias? Suspensión, inhabilitación, amonestación, ¿sí? Y destitución. Listo. Edwin me dice, la estructura que la conforma el procedimiento administrativo sancionador es igual al disciplinario. Sí, solo que el disciplinario le acompaña al secretario técnico, pero ahí la estructura es la misma. Etapa instructiva, etapa sancionadora, recurso de apelación. Lo mismo. ¿Sí? Decir infractor, ¿es correcto decir en el antes de la sanción o después de la sanción? Eres infractor recién después que te hayan sancionado. ¿Sí? Antes de eso, presunción de inocencia, y eres un presunto infractor, ¿no? Listo. Listo, Reader, creo que hay dos personas que quieren participar. Doctora Elizabeth, ¿está activo su audio? Adelante. Buenas tardes, doctor. Dos consultas. La primera, doctor. Existe un procedimiento administrativo sancionador donde los instructores no estaban habilitados del colegio profesional correspondiente. En ese caso, ¿qué es lo que podría pasar? ¿No? Otra. Si yo soy instructor y se me ha vencido los plazos, ya han pasado más de los 9 meses, es más, año y medio de poder realizar el informe final de instrucción, ¿cómo yo lo llevo a caducidad? ¿Con un informe o le solicito al área sancionadora para que pueda emitir la resolución de caducidad? ¿O cuál sería el medio? Gracias por sus respuestas. Listo, para el primero, no te entiendo cuando me dices no estaban habilitados, ¿a qué te refieres? Ya. Como profesionales, cada instructor tiene un colegio particular. Puede ser, no sé, de abogados, podría ser de ingenieros, etcétera. No estaban habilitados en su colegio correspondiente. ¿Eso implicaría algo, influiría algo en su procedimiento administrativo o no tendría relación si es que la ley no lo indica? No es un presupuesto. Ahora, para tu segunda pregunta, ¿quién declara la caducidad? El propio órgano. Ahora, ¿qué pasa si es que después de un año y medio ni lo declararon la caducidad, ¿sí? Y se emitió el acto de sanción? ¿Se convalida o no? Claro. ¿Sí? Se convalida. Es decir, es más, no debe haber una declaración por parte de la administración pública sobre la caducidad. Se debe entender que transcurrido el plazo para resolver, sí, creo que está en inciso 2, y esto ha caducado automáticamente. ¿Sí? Entonces, ahora, el órgano competente, ¿sí? Va a depender ya de la estructura de cada sancionador para que sea declarado esta de oficio. ¿Sí? Listo. A ver, ¿quién es más Reader? Tenemos Doctor Hugo, ¿está activo su audio? Adelante. Doctor Castillo, muy buenas tardes. Felicitarlo por la exposición. Doctor, tengo una pregunta un poco aplicando el principio de legalidad y yéndonos ya al tema también de procedimiento. A un administrado le notifican una sanción en un PAT. Este administrado
le cabría la posibilidad de poder interponer un acto de solicitar la suspensión de la ejecución de esa sanción? Gracias. ¿En un PAT? En un PAT. No. Podría solicitar una medida cautelar provisional, no sé si estamos en vía judicial, pero en el disciplinario, si lo apelo a servir, no hay la suspensión, es inmediata, eso prevé la ley, ¿no? Como les decía, eso atenta, ¿no?, contra toda garantía, incluso de carácter constitucional, ¿sí? Muy bien, Rider, eso para contestar la pregunta del doctor. Doctor Johnny Valles, está activo su audio. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Una consulta. ¿Qué pasa si al momento de realizar todo el procedimiento de sanción se realiza un procedimiento directamente, se emite la resolución del órgano sancionador, más no ha pasado por un proceso del órgano instructor? Bueno, para dejar sin efecto esa resolución, lo enviaría al órgano superior, hablando en el caso del tema de educación, de la UGEL. El director evade la situación del órgano instructor como el área usuaria, evade esa resolución y de frente lo sacan la resolución del órgano sancionador. Entonces, al conocer ese procedimiento que no ha llevado el correcto procedimiento, valga la redundancia, se solicita en este caso a la Dirección Regional de Educación la nulidad de la resolución directoral, en este caso de la UGEL, del director de la UGEL, y posterior a ello puedo nuevamente empezar desde cero. ¿El procedimiento es factible o ya se pasa a un proceso de caducidad o prescripción de repente? Si es que está en el plazo de prescripción, prescribe, pero a ver, es interesante. Primero, no puede haber sanción sin procedimiento. O sea, instructora y sancionadora. No hay eso, nulidad por debido procedimiento, ¿sí? Ahora, tengo mis dudas, de verdad, hasta donde yo recuerdo, no he visto casos de docentes, no estoy especializado en el disciplinario de docentes. Sin embargo, creo que las apelaciones se van a servir, hasta donde yo recuerdo. Lo que pasa es que nosotros queríamos dejarle sin efecto la resolución del órgano sancionador. Claro, pero quien declara sin efecto es el órgano competente, y el órgano competente es servir. Entonces no es la Dirección Regional de Educación. Déjame revisar, después me contactas, Johnny, al final. Tengo mis dudas, ya me he puesto en duda, pero hasta donde yo recuerdo, las apelaciones de tema de docente se va a servir. Sí, lo que pasa es que acá también hay una situación, bueno, el que le habla es, bueno, laboraba en la UGEL, entonces eso era mi gran pregunta: ¿a quién solicitar la nulidad de la resolución del órgano sancionador? Es eso, para poder dar inicio, en este caso, con el órgano instructor, pues notificar supuestamente al sancionado, al infractor, nuevamente esperar desde luego él tiene derecho también a responder, ¿no? Y listo, por ahí me han contestado, sí es servir, ¿sí? Confirmado, sí es servir. Ahora, entonces, ¿quién es el competente para declarar la nulidad? Servir. ¿Servir qué va a hacer? Te va a agarrar tu expediente y lo va a devolver y le va a decir, realicen estas actuaciones. Así funciona. ¿Sí? O sea, subsano, porque no se olviden que el efecto de la nulidad es retroactiva, pero también reconstitutiva. O sea, voy a reconstituir, voy a realizar los actos que no lo he podido hacer conforme a derecho. ¿Sí? Muy bien. Una más, Reader, y continuamos, por favor. Sí, doctor. Justo el doctor Johnny activó su cámara. Adelante, doctor Johnny. Está activo su audio. Gracias por activar su cámara. Adelante. Doctor, buenas tardes. Ya lo mencionaste sobre las sanciones por faltas disciplinarias, que son las amonestación, la suspensión y destitución. Ahora, todo ello lo hacen sin gozo de remuneraciones. Claro, si te suspenden o te destituyen, nadie te va a pagar, ¿no? Ese es el efecto secundario, ¿no? Si bien privan tu derecho a trabajar, a ejercer función pública, pero el efecto jurídico también se rompe el vínculo laboral, ¿no?
Entonces no tiene la obligación ni el deber de pagarte. También, ¿no? Ese es el efecto del disciplinario. Listo. Ya, Sí, bueno, Morris, gracias, gracias. No, a ti. Ya, no se preocupen, hay algunos que están levantando su mano, déjenlo activado su eso y después voy a seguir contestando sus preguntas. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Responsabilidad administrativa. Déjenlo sus manos levantadas, Rieder, y al final vemos en orden de prelación y los contestamos. ¿Sí? Listo. Responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa radica, ¿sí?, en las consecuencias derivadas de las acciones o omisiones. ¿Sí? Entonces, ¿por qué existe una sanción? Ya hemos hablado de la infracción, ¿no? Del presupuesto, del supuesto. Ahora hablemos de la consecuencia jurídica. ¿Y por qué hay una consecuencia jurídica? El nexo causal, responsabilidad administrativa. Porque si yo lesiono, cometo daños, genero perjuicios por la comisión de una infracción, en la praxis, es correcto que se me sancione. Entonces, ¿por qué hay una consecuencia jurídica? Porque hay que determinar la responsabilidad administrativa, que por regla, ¿sí?, hay un error, es de carácter subjetiva. ¿Cómo subjetiva? O sea, se tiene que hacer un análisis del dolo o la culpa. Claro. ¿Sí? O sea, tiene que haber un análisis del dolo o la culpa. O sea, ver el grado de responsabilidad. Sin embargo, vale decir que hay ciertos ordenamientos jurídicos que han cambiado las reglas y han determinado que la responsabilidad administrativa puede ser objetiva. Es decir, te podemos sancionar, señor, por el simple hecho de realizar la comisión de la infracción. La comisión o la omisión de la infracción. ¿Sí? Por ejemplo, contrataciones con el Estado. Para mí, uno de los pasos más draconianos que existen es contrataciones con el Estado. O sea, ahí la responsabilidad es objetiva. Incluso a mí me parece eso de verdad que atenta contra cualquier garantía. La propia ley de contrataciones con el Estado dice que no se puede aplicar los criterios, ¿sí?, de eximencia o de atenuancia de la responsabilidad. De verdad, así estamos, ¿ah? En temas de contrataciones con el Estado. Otro proceso, otra responsabilidad que es de carácter objetivo es el tema tributario, ¿no? Porque en el tema tributario no te preguntan, ¿y por qué no declaraste tu renta anual? ¿Y por qué no pagaste tu tributo? Simplemente dices, no pagaste, muy bien, sanción. Así, de manera objetiva. Creo que en el tema de OEFA también no es objetivo la responsabilidad administrativa. Pero después, en todos los presupuestos, tendría que haber un análisis, ¿no?, de dolo, culpa, para poder determinar la responsabilidad, ¿no? Y con esto, justificar la responsabilidad. Ahora, si bien esto es un poco complicado cuando hablamos de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas o, por ejemplo, de personas incapaces. Entonces, acá hay que ver un análisis de ponderación, ¿no?, de cómo vamos a aplicar, ¿sí?, esta responsabilidad subjetiva en este tipo de comisión de infracciones. ¿Sí? Listo. Una más. Vamos a hablar un poco de la sanción administrativa. Otro punto que debemos considerar importante y necesario es la sanción administrativa. ¿Sí? Y cuando hablamos de la sanción administrativa, no se olviden, la sanción administrativa es la que materializa en esencia la responsabilidad. Y esta es de carácter de control social. ¿Sí? ¿Por qué? Porque debe entenderse que la persona que yo lo sancione no va a volver a cometer la misma infracción. ¿Por qué? Porque vamos a limitar sus derechos, porque vamos a limitar la cierta actividad económica que puede realizar, etcétera, ¿no?, dependiendo cuál es la sanción. Eso es en esencia, ¿no?, el elemento puro que busca la sanción, ¿no? Ahora,
La intención de la sanción administrativa, por ende, ¿sí?, se va a enfocar en la necesidad de desincentivar las conductas consideradas sancionables socialmente reprochables. Claro, pero es una herramienta de control social, pero que no son suficientemente gravosas para considerarlos ilícitos penales. ¿Sí? Muy bien. Otro, ¿qué más es una sanción administrativa? Si nos volvemos un poco más procesalistas y nos vamos a la ley, decimos que toda sanción administrativa es un acto administrativo. Claro. ¿Por qué? Porque ese acto administrativo es el producto, primero, de un procedimiento administrativo. Dos, ese acto administrativo tiene que tener todas las condiciones para que sea válido, sea emitido por el órgano correcto, sea emitido en el marco de la ley o de la norma, este acto administrativo esté debidamente motivado, ¿sí?, todos los presupuestos que establece el acto administrativo. Es decir, es una declaración por parte de la entidad. Y en este caso produce efectos jurídicos que limitan, obligan o crean una situación en concreto, por lo general desfavorable, para el administrador. ¿Sí? A mí me gusta citar al doctor, ¿sí?, García de Enterría, porque él habla también que la sanción, ¿sí?, al ser una decisión, va a ser un mal infringido por parte de la administración pública a un administrado como consecuencia de una conducta ilegal. ¿Sí? Es la forma como castigo. Y por ende es un acto de gravamen, un acto que disminuye o debilita la esfera jurídica del particular, es decir, los derechos del particular. Claro, me van a limitar el derecho a trabajar. Si es que me inhabilitan para ejercer función pública por 5 años, no voy a poder contratar con el Estado. Están, en este caso, debilitando, ¿no? Porque voy a poder trabajar en el sector privado, pero no en el sector público. Ahora, si es que me sancionan con una multa, esta multa, ¿sí?, puede ser y va a afectar mi derecho al patrimonio, porque obviamente voy a tener menos patrimonio. Por eso es que una sanción o priva o restringe o suspende determinados derechos o bienes jurídicos del administrado. ¿Sí? Ahora, no puede haber, como lo vuelvo a repetir, no puede haber sanción administrativa si es que no hay un supuesto de hecho, ¿no? Eso como un tema importante y necesario de entender, ¿no? Listo. A ver. Preguntas. Reader, por ahí hay preguntas. ¿Sí? Aún no han levantado su manito, doctor. Ah, ok, listo. Si no, lo pueden hacer ahorita para contestar preguntas. Hay algunos que están levantando, Reader. A ver. Percy, adelante, está activo su audio. Doctor, disculpe, ya resolvió la pregunta que quería hacerlo. Muchas gracias. Ah, vale. Listo, vale. Por ahí tenemos a la doctora Vania. Doctora Vania, adelante, está activo su audio. Doctora Vania Tito. Buenos días, buenas tardes, doctor. Quiero hacerle una consulta en el tema de los PAT. Tengo un caso o sea, hay una situación en la que una servidora pública hizo o puso de conocimiento un aparente trato de hostilidad en el trabajo, el cual fue presentado ya hace un año, ¿no? Pasó también esta Secretaría Técnica. Se supone que el secretario técnico tiene la función de precalificar, ¿cierto? Sin embargo, hasta a la fecha, al parecer no se le ha comunicado a la persona referido así califica para que se inicie el PAD o sencillamente no. ¿Podría esa persona presentar algún documento para que puedan
se le tenga que informar también si procedió o no esa precalificación? ¿O qué responsabilidad habría de parte de la Secretaría Técnica? Vania, disculpe, doctora, la primera parte no te he entendido. Estamos ante un supuesto de que hay una persona que denuncia, Así es. pero no le inician procedimiento disciplinario. No se inician ni le comunican, ¿no? Sin embargo, la persona presentó hace un año su denuncia y hasta donde sé, ya incluso le pasaron le informaron, ¿no? Que se estaba iniciando con las investigaciones y todo ello. Pero a ella no le pidieron más información. El detalle es que el procedimiento no se sabe si calificó o no para que continúe como un PAD o sencillamente quedó o puede quedar allí nada más, porque el secretario técnico, según me indica, aún no le ha comunicado nada y ya pasó un año. Bueno, lo que debió haber hecho el secretario técnico es hacer un análisis, ¿no? Emitir su informe de precalificación y bueno, por una buena práctica, no por una obligación, porque te decía, el denunciante no es parte del procedimiento. Sí, pero por una buena práctica administrativa, si es que tú vas o ves que no hay elementos suficientes para iniciar un disciplinario, muy bien, simplemente lo archivas, se acabó, no hay problema. Pero hay que comunicar, yo creo que por una buena práctica administrativa, ¿no? Debiera de comunicar. Claro. Listo. ¿Quién más está ahí? Tenemos a la doctora Rubí. Doctora Rubí Lipa. Buenos días, doctor. Buenos días con los presentes. ¿Me escuchan bien? Sí, claro, claro. Ya, doctor, yo tengo una duda respecto a una situación. Cuando es apelado el fallo final o la resolución final de sanción administrativa, en este caso fue de suspensión, este fallo es apelado al Tribunal del Servir. El Servir devuelve indicando la nulidad y retrotraer el proceso hasta la etapa previa del informe de la resolución de instrucción, ¿ya? O sea, de inicio de PAD. Entonces, sucede lo siguiente, haciendo el análisis se ve que la suspensión que les han impuesto a los servidores ha sido excesiva, dadas las circunstancias, bueno, haciendo el análisis, ¿no? Entonces, lo que se pretende hacer es poner simplemente una amonestación escrita, puesto que nos dice que se vuelva a calificar como corresponde, corrigiendo los errores, ¿no?, que ha habido en cuanto a trámite administrativo. Sin embargo, doctor, yo tengo la duda siguiente. El servidor me indica, no, ya, si me van a dar solamente sanción de amonestación escrita, yo ya he cumplido mi suspensión, ya me han suspendido mis 30 días, ya me han descontado mis 30 días, yo quiero recuperar ese dinero. Entonces, según el mismo Servir y las consultas que se ha realizado, Servir nos dice que la entidad no puede remunerar o reconocer esos días pese a que haya una nulidad. ¿Por qué? Porque la ley de presupuesto, si no me equivoco, indica de que solamente se puede remunerar un trabajo efectivo. Por ende, no tendría la entidad que reconocer esto. Entonces, lo que Servir nos dice, pero que el servidor está a su disposición tomar las acciones correspondientes. ¿Yo qué entiendo de acciones correspondientes? Entiendo que el servidor va a demandar tanto al secretario técnico como a la entidad en un proceso civil, ¿verdad? ¿O estoy equivocado, doctor? ¿Quién va a reconocer? Tienes toda la razón. Ese es uno de los grandes daños. Por eso les decía, la efectividad de la sanción es una lesión gravísima, 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 a los derechos de los administrados. Porque ¿quién te va a reconocer? Efectivamente, la ley de presupuesto lo prohíbe. ¿Y quién te va a devolver? Bueno, señor, ¿quieres que te pague, que te devuelva tus 3,000 soles que por error, por un criterio equivocado en la calificación que realicé y te impuse? Muy bien, reclámalo por la vía judicial, ¿no? Qué malo, ¿no? O sea, que desproporcional, o sea, y ahí vemos, ¿no? De verdad que la administración pública no es justa con sus servidores. Entonces, efectivamente, ¿quieres hacer valer tu derecho? Lo puedes hacer, darlo en la vía judicial. Así es, Rubí. Entonces, lo hablas por un proceso, pues, de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Ahora, si lo quieres en la vía laboral, también, ¿no? Por un derecho conexo, válido, 100% válido, ¿sí? Listo. Doctor, doctor, ¿me escucha? Claro, claro. Ya, doctor, justamente respecto a eso, yo desde mi posición, aparte del daño que se causa al servidor, desde mi posición de secretario técnico actualmente,
Yo lo veo esto, imagínense, si por la vía civil vamos a ir también contra el secretario técnico, porque es quien al final de cuentas ha impuesto, también está inmerso el órgano instructor y el órgano sancionador. Me parece que eso sería desproporcional para nosotros en el cargo, porque mire, por ejemplo, en el caso que yo tengo, ¿no? La nulidad no se da porque no ha habido una falta administrativa cometida, o sea, la falta se ha cometido. El error ha estado simplemente en la manera de calificar. En el caso concreto, se ha hecho varios infractores, los han acumulado a un solo hecho. Y sin tener en cuenta de que cada infractor tenía un cargo distinto, una jerarquía diferente y una actuación distinta en la situación o en el hecho, ¿no? Por esa razón ha dado la nulidad servir. Entonces, me parece, y reconocer todo esto por esa razón, no sé, doctor, me parece que eso es una afectación directa a nosotros como secretarios técnicos, también al órgano instructor que ya no va a querer participar prácticamente, no viendo esa situación, porque imagínense que tengamos que un secretario técnico está ganando ¿cuánto? 2.000, 3.000 soles. Y si hemos sancionado a un médico que gana 10.000 soles, o es un especialista, gana mucho más, imagínese restituirle 30 días de trabajo o más, en algunos casos, un año de trabajo, nuestro salario ni siquiera va a cumplir eso, y si es por la vía civil, eso es la gran ironía, Rubí. Disculpa que te corte, pero tengo que continuar, pero eso es la ironía que se va a dar en la administración pública, y válido, 100% válido, Rubí. Listo, creo que el doctor Wilder Ichoustegui también tiene una pregunta por ahí. Doctor Wilder, está activo su audio. Buenas tardes. Doctor Wilder. ¿Aló? ¿Me escuchan? Doctor Aló, Wilder. buenas tardes, ¿me escuchan? Adelante. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ya, buenas tardes, doctor. Quería consultarle, mire, más o menos hace ya 8 años, ¿no? Ya para 9, trabajaba para una municipalidad, para un proyecto productivo, ¿no? El que le habla es ingeniero agrónomo. ¿Ya? Y bueno, nos descontaban seguro social, AFP. Sin embargo, ese mismo año mi esposa iba a dar a luz, pero no nos quisieron atender en salud porque figuraba que no había aportes, ¿no? Que supuestamente nos descontaba la municipalidad. Ahora, ya ha pasado 8 años ya casi, no sé si se puede todavía, o sea, quiero como que no quede impune, ¿no? Porque me hicieron gastar como casi 3.000 soles, ¿no? Para ver todo el tema de los partos, posparto, ¿no? De mi hijo. Y bueno, no sé si todavía se puede tomar acciones o ya por el tiempo ya fue. Yo había puesto Mira, esto. listo, Wilder. Ajá. Es una pregunta que de verdad no está en relación a lo que venimos hablando, pero yo te recomendaría que lo puedas hacer valer. Creo que el plazo para ese tipo de reclamaciones son 3 años. No sé si está en la prescripción, pero ya es un tema más de carácter laboral. Hoy estamos hablando sobre sancionador. Disculpa que no pueda ser más específico. Si quieres, al final te dejo mi número y me escribes y te puedo orientar de mejor manera. ¿Sí? Listo. Seguimos entonces. ¿Qué tipos de sanciones existen? ¿Sí? ¿Qué tipos de sanciones existen? Primero vamos a decir, o algunas que podemos citar, ¿sí? Por la práctica, ¿sí? Es lo siguiente. Multa. La multa es un tipo de sanción, o es la sanción por excelencia, ¿no? Porque casi en la mayoría del derecho administrativo, ¿sí? Se aplica sanciones de multa, ¿sí? Y esto es un gravamen, ¿no? Que incide en la esfera patrimonial del administrado, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque limitas, imposibilitas temas dinerarios, ¿no? Ahora, hay un tema que quiero comentarlo, porque también hay la sanción de amonestación, ¿sí? Ahí en el disciplinario, en algunos temas como medidas correctivas hay amonestaciones, pero personalmente, ¿sí? Personalmente, no creo que la amonestación sea, ¿sí? Sea una sanción, ¿sí? O sea, personalmente no creo que la amonestación sea una sanción.
¿Por qué? Porque ¿cuál es el efecto, cuál es el derecho que le lesionas con una amonestación? O sea, ¿cuál es el derecho que limitas al administrado, en este caso al servidor civil, con una amonestación? Es más, la amonestación escrita ni siquiera se registra en el Registro Nacional de Sanciones, ¿no? De servidores públicos. Ni siquiera. Entonces yo creo que es pérdida de tiempo, ¿no? La sanción de la amonestación no debería existir, porque para que exista una sanción tiene que haber una actuación de lesividad. En este caso no existe. O por lo menos no se prevé. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me dejo entender? Sí, te voy a terminar todo esto, toda la diapositiva que tengo preparada para ustedes, y los últimos 5 minutos ya me dedico a resolver preguntas, consultas. Ya sé que es hora de almuerzo, pero un poquito de paciencia. ¿Sí? Entonces, su modo de comentario. Otra forma de sanción van a ser, ¿sí?, las suspensiones. Ahora, entender a la suspensión como aquella sanción que va a imposibilitar al realizar una determinada actividad económica, comercial, transacción de tránsito, ya sea de manera temporal o de manera permanente. ¿Sí? Por ejemplo, hay en temas de contrataciones con el Estado, hay en temas de tránsito, su salud también, o sea, la Superintendencia Nacional de Salud también sanciona esto, la Contraloría inhabilita, incluso definitivamente para ejercer, ¿sí?, de función pública a servidores civiles. Eso es capaz de hacer la Contraloría, pero no en un PAT. ¿Sí? Entonces eso es bastante interesante. Y por último, otro tipo de sanción que vamos a encontrar en el marco jurídico son las famosas revocaciones. ¿Sí? Y cuando hablamos de las revocaciones, estimados doctores, hablamos, ¿no?, del acto de dejar o de modificar un derecho que ya se ha reconocido. ¿Sí? En algunos, por ejemplo, en el municipal hay casos en los que pueden revocar licencias de funcionamiento o autorización a empresas de transporte. Revocas el acto. O sea, dejas, por ejemplo, sin efecto una licencia que dejaste. Listo, revocaste el acto, ¿no?, administrativo. Es otra forma de sanción, y estas creo que son las sanciones más comunes que vamos a encontrar en el aparato estatal, ¿no?, de gestión. ¿Sí? Por último, quiero comentar un poquito también el tema de las medidas correctivas, ¿sí? Porque es imposible no hablar de las medidas correctivas cuando hablamos de sancionador. Y debemos entender que las medidas correctivas deben estar, primero, ¿qué busca una medida correctiva? Busca ordenar la reposición o la reparación de una situación alterada, ¿no?, de una situación modificada, la afectación de un bien por la infracción o por la comisión de la infracción de una persona natural o de una persona jurídica. ¿Sí? Ahora, estas medidas, por lo general, no por lo general, siempre tienen que estar debidamente tipificadas. Además, tienen que ser razonables y ajustarse a la intensidad, a la proporcionalidad y a la necesidad de los bienes jurídicos tutelados que se pretenden garantizar en cada presupuesto completo. ¿Sí? Ahora, ¿qué medidas correctivas podemos encontrar? Por ejemplo, las medidas de reposición. Estas medidas de reposición van a ser aquellas que tienen por objeto retomar o restituir al estado inmediatamente anterior de la comisión de la infracción. ¿Para qué? Para que exista una situación correcta legal. Por ejemplo, el mandato de cierre de un local sin licencia de funcionamiento. Cuando clausuran un local, no están sancionando. La clausura no es una sanción, es una medida correctiva. Pero, mediante esa medida correctiva, ¿qué está buscando? Que esta persona pueda ponerse a orden, pueda tramitar su licencia para que se ponga de acuerdo a derecho. O, por ejemplo,
en el caso de publicidad engañosa, determinar el cese y por ende que se baje o que se suspenda temporalmente esta publicidad engañosa. ¿Qué está buscando? Que ya no se lesione. ¿Sí? O por ejemplo, cuando OEFA emite medidas de remediación ambiental. Incluso van, en el caso de sus incumplimientos, van con multas coercitivas. Bien, es otra forma de considerar, ¿sí? De considerar, ¿sí? El ejercicio o restituir, ¿no? El bien, ¿no? Pero va a haber ciertos supuestos en los cuales ya no se puede reponer, ya no se puede restituir. Y en ese caso, la administración pública va a buscar recuperar costos, ¿sí? Que realizó. Por ejemplo, las medidas resarcitorias que se pueden dar como el mandato de devolver, ¿sí? La ejecución coactiva que yo realicé. Por ejemplo, en la ejecución coactiva, para yo poder ejecutar y incautar y rematar tu vehículo, ¿sí? Yo he invertido 10.000 soles en peritos. Entonces usted, señor, tiene el deber de devolverme. No estamos hablando de indemnización, sino simplemente de medidas. O en otros casos, por ejemplo, cuando sea imposible ya restituir el bien o reponer el bien, entonces hay que resarcir. Por ejemplo, temas ambientales o, por ejemplo, modificación y destrucción de patrimonio cultural. Claro, porque por más que construya otra chulpa, ¿sí? Por más que construya otra chulpa, esta, ¿sí? No se va a poder subsanar. O sea, ya no tiene el mismo valor histórico. Lo mismo pasa con el ambiente. Y por último, las medidas coactivas, ¿no? O de forzamiento de ejecución administrativa. Las sanciones, al ser actos administrativos, son medidas que van a tener presupuestos de ejecutoriedad. Y al tener presupuestos de ejecutoriedad, estimados amigos, la administración pública, sin la necesidad de la participación o del mandato judicial, y valiéndose de sus propios medios, puede hacer cumplir lo que ella decide. ¿Sí? Y, por ejemplo, forzar, incluso hacer uso de la fuerza pública para que se cumpla eso. Entonces, en este caso, por ejemplo, podríamos establecer las multas coercitivas que se pueden dar. Por ejemplo, EFA tiene casos de multas coercitivas, te mandan a realizar medidas resarcitorias o medidas correctivas, y usted, señor, incumple esa medida correctiva. Y por ende, después te mandan una multa sancionándote por no haber cumplido con esa medida correctiva. ¿Sí me dejo entender, no? Entonces también, ¿no? O a veces los lances que pueda realizar, por ejemplo, esa actividad en la cual los serenos, de la cual yo no estoy muy de acuerdo, pero vienen por los mercados, ¿no? Recogiendo, incautando cosas, podría ser también otra medida de coacción, ¿no? Porque después esas personas, por realizar venta ambulante, pese a que está prohibido, ¿sí? Se le está coaccionando para poder cumplir con esta obligación, con este deber, ¿sí? Muy bien, entonces ahí voy a concluir con la parte expositiva de la clase del día de hoy, ¿sí? Igual, ahí está mi número de teléfono, si hay preguntas particulares, pueden hacerlo mediante mi correo, mediante mi WhatsApp, si quieren, pueden agregarme al Facebook, que siempre estoy compartiendo información, dictando clases o compartiendo material interesante en el derecho administrativo y en la gestión pública, ¿sí? Entonces, estos últimos minutos, si hay preguntas, las voy a contestar, por favor, ¿sí? A ver, voy a ver qué preguntas hay en la caja de comentarios, ¿sí? Ya, a ver. A ver, por ahí. A ver, por ahí me dicen, he denunciado a mi jefe por negligencia en el desempeño de sus funciones. Ahí sustenté el concurso de varios actos negligentes. Se me debe notificar al respecto, solo me llamó el asesor de la dirección para conversar el caso. ¿Es correcto ello? Sí, no tienen, o sea, el denunciante, ya creo lo he repetido, no es parte del procedimiento. Por ende, tal vez por una buena práctica administrativa,
pueda hacerte de conocimiento y pueda resolver, ¿no?, la pregunta o la consulta que tengas de por medio. Por ahí me dice Richard que los informes del secretario técnico no son vinculantes, por lo tanto la responsabilidad recae sobre los órganos instructores. Sin embargo, del todo cierto, Richard. Sin embargo, ¿qué pasa si el secretario técnico induce a error al instructor? Partiendo del principio que en muchas entidades públicas los instructores y los sancionadores no son abogados. Por eso es que está el secretario técnico. Es más, hay un precedente que habla de la responsabilidad del secretario técnico por hacer inducida a error, porque él es el que acompaña, ¿no? Entonces, eso también como un dato. Me dicen la revocación. Ya, vamos a poner un ejemplo de cuándo se da una revocación. Una municipalidad le otorga una licencia a una empresa de transportes para que pueda realizar actividad de transporte. Entonces, no urbano. Pero tiene que cumplir ciertas obligaciones. Por ejemplo, recorrer vehículos motorizados cada cierto tiempo, tener, por ejemplo, un índice de actuación administrativa que cumpla o de informar cuánto es el pago, por ejemplo, de tributos por esa actuación, ¿sí? Pero ¿qué pasa si no cumplo? ¿Qué pasa si no prendo un buen servicio? Entonces me pueden iniciar un sancionador y la sanción va a ser revocar la licencia que yo te otorgué. ¿Sí? Eso también como un dato bastante interesante. ¿En el PAT existe la figura de caducidad? No, no existe la caducidad en el PAT, solamente la prescripción. ¿Cuáles son las diferencias entre medidas correctivas y medidas cautelares? Muy buena pregunta. Las medidas correctivas van a ser de carácter típico, ¿no? Van a estar tipificadas, mientras que las medidas cautelares, por lo general, van a cautelar, por ejemplo, la comisión, ¿sí?, o la actuación del cumplimiento de la sanción, ¿no? Por ejemplo, las medidas cautelares, por ejemplo, de retener, ¿sí?, o a modo de inscripción que se puedan dar dentro del coactivo, ya. Esas son las medidas cautelares, ¿no? Entonces, en algunos casos, también es bueno señalarlo, va a haber ciertas medidas cautelares, ¿sí?, que básicamente se puede hacer a modo o se puede dar, por ejemplo, a pedido de parte para custodiar la actuación de un bien, ¿no? Por ejemplo, en los trilaterales está previsto las medidas cautelares, ¿no? Listo. Sobre todo acá cuando hablamos de ejecución forzosa, ahí es donde se aplican las cautelares. Listo. A ver, dos preguntas de manera oral, Ride, para ya poder cerrar nuestra sesión y poder disfrutar de los salados alimentos. Doctor José Guerrero, está activo su audio. Sí, doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Adilson, por su excelente disertación. Una pregunta. Según el tipo de sanciones, ¿cuánto tiempo dura en el legajo del servidor las amonestaciones escritas? No existe. Las amonestaciones escritas no se registran. Pero siempre van al legajo y a veces eso se ven perjudicado en ciertos... Eso en el legajo personal de la entidad. Claro, Así es. Pero no va al Registro Nacional de Sanciones, ya al legajo personal ya como un tema de registro de antecedentes. La verdad no hay una ley que establezca. Tal vez con reglamentos internos puedan regular cuánto es el plazo, ¿no? Yo he visto incluso que establecen plazos de 3, 5 años, pero ahí no hay la ley, por ejemplo, la ley de servicio no establece cuánto tiene que estar en el legajo personal. Gracias. O sea, yo creo que va a haber una libertad discrecional ahí por parte de la administración pública. Listo, ¿alguien más? Doctor Marco, está activo su audio. Adelante. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Una consulta. Mire, quería saber si para efecto de aplicar una sanción de amonestación de llamada de atención es necesario hacer una resolución de la oficina competente o simplemente es un memorándum del jefe inmediato.
¿Cómo se aplicaría, por favor? Necesariamente tiene que haber una resolución, tiene que haber un acto administrativo, si no, no hay sanción. ¿Sí? Ujú. Listo, sí, sí, sí. Ok, gracias. Y cerramos con el doctor Luis Adolfo. Adelante, doctor. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. En este caso, por ejemplo, en las municipalidades, si bien es cierto, la ley orgánica de municipalidades le faculta competencias de regulación ambiental en tema de residuos y ruido, pero hay veces que no tienen aprobado un reglamento, ¿no? Bueno, tienen el reglamento de supervisión, pero más no de paz, ¿no? Propiamente para tema ambiental. En este caso, simplemente se puede cumplir con el procedimiento de supervisión, pero en este informe de supervisión se tiene que recomendar que se archive, ya que no hay una tipicidad de por medio. Es que Y no, en no este puede haber, ni siquiera puede haber archivamiento porque no hay sancionador, simplemente le dan recomendaciones correctivas, ¿no? Medio raro, caso bien atípico. O sea, no pueden recomendar iniciar sancionador porque no tienes el instrumento. O sea, yo no puedo aplicar un sancionador pues que sea de otra municipalidad, ¿no? Sí, lógico. Listo. Bueno, Reader. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su disertación. Ya nos estaremos viendo el día martes, referente a trámite y gestión de archivos de nuestro curso de actualización completo. Cuídese, doctor. Que Dios le bendiga. Listo, Reader. No, siempre un gusto invitar. Si ha habido preguntas, no hay problema, me pueden escribir, me copian las preguntas y en el transcurso de la tarde les voy contestando. Cuídense, un abrazo. Gracias, Reader, por a toda la gente de Diápolis.